Ajá, vale, te leo. Venía bastante perdida, dice Male. ¿Y qué pasó? Eh, ajá. Pero ¿están necesitando la lectura de los prácticos para entender lo del teórico? Está bien, Male, no te hagas problema. Yo te traduzco. A mí Em, se me sí. hace difícil diferenciar el discurso de entretenimiento del discurso ficcional. Bueno, eso es una pregunta bien puntual. Hoy vamos a trabajar sobre esa profundización. Eh, pero, digamos, estamos entendiendo que estamos en la misma materia, pero son dos caminos bien diferentes al principio. Luego van a encontrar que cuando lean a Verón en el práctico, bueno, obviamente van a encontrar esas categorías que ahora están apareciendo de manera por ahí más errática o asistemática. Pero además, más o menos van agarrando, digo, están en la materia. Necesito saber para ver por dónde seguir. Yo ahí ordené un poquito el Drive, por ejemplo, que me parece que eso nos va a ordenar, y la propuesta de la consigna del trabajo final. Les mandé un PowerPoint, que también lo vamos a ver hoy en conjunto, que en realidad me pareció interesante como desglosar esa consigna, que toda así como chorrera parece como mucho, y plantear placa por placa porque son pasos, ¿no? Como no perdamos de vista que es la aplicación de una metodología de análisis, es un ejercicio de aplicación de metodología de análisis. Entonces, como toda metodología, tiene pasos. Eh, Oriana, bueno, ¿por qué 2 años, Oriana? O sea, ¿abandonabas a la mitad o te perdías? Bien, Violeta, bien, joya. ¿El Power te confundió? Bueno, no lo vamos a ver bien. Bueno, Oriana, si necesitas, a ver, charlar conmigo por fuera del espacio de las clases, me escribís un día y charlamos sobre qué es lo que más te complica, ¿eh? Porque la idea es que podamos también encontrar espacios, eh, nada, que digamos, que yo empiece a funcionar más como una especie de, si quieren, traductora de algunas complejidades que yo las veo más claras y por ahí yo creo que tiene que ver primero con esta especie de acomodamiento, por eso les pregunto esto a un mes. Hay un acomodamiento a una temática nueva, a una modalidad de trabajo nueva, y eso obviamente tiene como un momento de proceso. No se trabaja como en otras, no es tan intuitivo, es como más sistemático, más ordenado y demás, como más durita, si quieren, la metodología. Y bueno, nada, hay que ser ordenado y sistemático en eso, y por ahí no es el modo en que tenemos de trabajar en todas las cátedras. Les digo, pues yo doy clases en el profesorado y en el profesorado tenemos otra dinámica de trabajo y no tengo gente, no tengo, no sé, la mitad de la lista que se me vaya porque le dice que me parece complicado. Estuve muy perdida y está empezando. Bueno, está bien, este es el momento. Esto es como yo les diría que es como el primer momento de maduración, ¿m? de la materia. Por eso vamos a ver, primero vamos a ver, eh, les voy a compartir pantalla, cómo ordené, porque vamos a empezar a trabajar ese drive. Si alguno todavía falta pedir autorización, me la pide. Eh, Empecé a ordenar ese drive para que nos empiece a funcionar como una especie de apunte colectivo. Todos lo ven ahí, ¿no? Díganme porque yo ya no lo veo más. Veo solo el drive. Sí, se ve. ¿Sí? Perfecto. Sí, profe. Dice, Bueno, Josh. Profe, Nosotros apago la sabemos... cámara porque lo veo chiquito. ¿Quién? Que apago la cámara porque lo veo chiquito. Dale, dale. Yo lo tengo en toda la pantalla y ya no los veo a ustedes, pero bueno, o sea, tenemos como que pensar en varios niveles cuando estamos en la virtualidad. Sé que ustedes están ahí. Pero interrumpan todo lo que quieran y hagamos, sí, si quieren abrirlo, y veo que algunos lo están abriendo, está genial, y me cortan o vamos como hablando, intercambiando cuestiones. A ver, yo les hablé al principio de que analizar un discurso según la metodología de Liceo Verón implicaba mirar al menos 5 dimensiones, ¿no? Lo que él llama el análisis hojaldrado. ¿Por qué? Porque son 5 capas, si quieren, ¿no? 5 capas de análisis.
en cuál tenemos que tener en cuenta, por eso lo ordené así. Primero, ¿cuál es el lenguaje soporte? Por eso ordené que primero apareciera esto antes que los tipos discursivos. Nosotros arrancamos por los tipos discursivos porque me parecía como un lugar más fácil de entrada, porque ustedes conocen, aunque no puedan todavía decir las características específicas, pero por los consumos que tienen, diferencian claramente qué es una ficción, de qué es un informativo, de qué es una publicidad. Lo diferencian aunque todavía no puedan decirlo. Y eso tiene que ver con sus hábitos de consumo, obviamente. Pero bueno, cuando hablamos de lenguaje soporte, que es como la primera dimensión, lenguaje o soporte, digo, hablamos de tres. Miren, audiovisual, yo voy a ir bajando, gráfico y audio, o bueno, en este caso sería en la radio, digamos, pero digo, así como hay audiovisual, hay solamente audio. Perfecto. Nosotros estuvimos mirando un ejemplo juntos de audiovisual. Y pensamos, bueno, que por ejemplo, el lenguaje audiovisual requiere tener en cuenta varias dimensiones al mismo tiempo, ¿no? Cuando uno mira el lenguaje audiovisual, mira, o sea, componentes, si quieren, de ese lenguaje, elementos de ese lenguaje, por ejemplo, el movimiento de las cámaras. Y entonces ahí tenemos material para pensar cuáles tipos de movimientos tiene cada cámara, ¿no? Cómo se llaman específicamente esos movimientos. No es lo mismo un plano abierto, un plano corto, movimiento que haga panorámica. Ven que las panorámicas también tienen acá distintos tipos de denominación. No es lo mismo una panorámica horizontal que una vertical o un barrido. ¿Por qué es esto importante? Porque nos empezamos a familiarizar con las categorías propias del lenguaje. Ahora, ¿la cámara o el movimiento de cámara es el único componente del lenguaje? No. Sobre ese es el que más tenemos, porque bueno, yo encontré este documento y me pareció interesante y ordenado para compartírselos. Pero dentro del componente audiovisual, no, esto no, está bien. Nosotros tenemos que pensar que también hay otros, ¿no? O sea, que tenemos que mirar el movimiento de la cámara con todas esas especificidades que vimos, pero que también uno ve edición, que es un componente del lenguaje audiovisual, y que nos va a dar cuenta, nos va a permitir mirar, cuando uno mira los distintos tipos de edición, bueno, si es corte abrupto, cómo se configura el ritmo, qué pasa cuando las ediciones van a negro, ¿no? Que hice ir a placa en negro. Todo esto, a ver si queda claro, es en el plano descriptivo. Tenemos, o sea, a ver, un plano descriptivo del producto y luego un plano analítico. En el plano descriptivo deberíamos como poder hacer foco en estas cosas, si analizamos un producto audiovisual. Arranco de nuevo entonces. En las características del lenguaje audiovisual, ¿qué tiene que tener en cuenta? Los movimientos de la cámara, la edición, el sonido o la musicalización, los efectos especiales, la postproducción, el vestuario y el maquillaje. De entrada nomás. No sé si tuvieron oportunidad de ver los Oscars, pero cuando los Oscars clasifican los distintos rubros, bueno, están pensando en todo lo que es necesario para configurar un producto audiovisual, ¿no? Entonces, son literalmente las categorías de los Oscars, más o menos. Claro, algunos, sí, hay otros, ¿no? Guión, por ejemplo, no puse el guión. Pero bueno, nosotros no vamos a ir tan finos porque no estamos analizando solo productos audiovisuales. Entonces, si fuera una cátedra de solo audiovisual, podemos meternos como de lleno en todo. Pero sí, claro, son las categorías de los Oscars. Es como un ejemplo interesante y cercano para pensarlo. Y de cada una de estas deberíamos poder abrir, digo, así como hay distintos movimientos de cámara, hay distintas condiciones de edición,
hay distintos tipos de luz y posiciones de luz, hay distintos tipos de sonido, o sea, hay musicalizaciones en un tono o en el otro. Ustedes saben que cuando ustedes consumen una escena o una película, un producto audiovisual, todos estos elementos están concatenados de alguna manera para construir un sentido posible, ¿sí? Una significación, si quieren llamarlo, para ponernos más lingüísticos. Pero en realidad estamos hablando de sentido. Recuerden que esto es una metodología de análisis de producción de sentido social, ¿no? Esa es la mirada veroniana. Esa es la justificación de por qué esta materia en una carrera de comunicación social. Analizamos productos para ver cómo construyen sentido social, ¿sí? Pero bien, los analizamos en dos facetas. Primero, en una fase descriptiva, y por eso es necesario familiarizarse con esos lenguajes y con esos elementos de cada lenguaje, y al mismo tiempo, después, ver cómo esas decisiones de forma construyen un sentido posible. ¿Se entiende? Ahí volví porque... ¿Ustedes siguen viendo Sí, ¿no? Pues no lo dejé de compartir. Sí, ¿O sí? Sí, profe, sí. Perfecto. Bueno, entonces, insisto, ¿por qué primero necesitamos una mirada descriptiva? Porque después decir, a ver, supongamos, decimos, bueno, hay un uso de el zoom en tal escena. Eso construye un sentido, el sentido de tal y tal cosa. Entonces, primero necesitamos describir con cierta especificidad, no podemos como describir así en el aire o de modo general, sino más bien específico, para después dar cuenta cuando pasamos al análisis de qué sentido produce eso. Ahora bien, nosotros hemos trabajado fundamentalmente a raíz del ejemplo de la película que trabajamos la semana pasada, sobre todo con lenguaje audiovisual, pero todo esto que yo les estoy diciendo del lenguaje audiovisual también puede reconocerse en el lenguaje o soporte gráfico y en el lenguaje o soporte radiofónico, si quieren. Acá voy a cambiar, voy a poner radiofónico. ¿Qué elementos tendría el lenguaje o soporte gráfico para desmenuzar? Así como estos son los elementos como la cámara y todos estos son los elementos del lenguaje audiovisual, ¿cuáles serían los elementos del lenguaje gráfico? ¿Una tipografía puede ser? Pongamos, sí, las tipografías. Bien. ¿Qué sabemos de las tipografías? Yo la verdad no mucho. Pero sabemos que existen varias, por ejemplo. Sí, tal cual. ¿No? Bueno, por ejemplo, una primera gran diferenciación podemos hacer entre... Yo no soy diseñadora gráfica tampoco, pero digo, todos los que trabajamos en comunicación, mínimamente distinguimos tipografías con serif y tipografías sin serif. ¿Me siguen? Sí. ¿Saben lo que es una tipografía con serif y una tipografía sin serif? Bien, eso es como una primera gran clasificación. Luego, dentro de las tipografías, bueno, tendríamos que hacer como este trabajo investigativo, si quieren, ¿no? Es decir, bueno, busco tipografías. ¿Qué tipos de tipografías existen? Con serif, sin serif. Dentro de las sin serif, de palo, titilium, bueno, todo esto que estoy diciendo no es porque sea una experta en tipografía, sino porque acabo de hacer un trabajo de análisis justamente de páginas web, donde como es un soporte multimedial, pero con gran preeminencia de lo gráfico, obviamente tuve que hablar de las tipografías. Como dijo, preséntense porque como no los veo, no sé quién me lo dijo, pero como dijo el compañero recién. Entonces, la tipografía y bueno, y las clasificaciones de las tipografías. ¿Por qué? Porque después esas tipografías, cuando uno las describe, producen sentido. No es lo mismo usar una tipografía con serif que una tipografía sin serif, y el error del uso de la tipografía puede generar una confusión en el sentido que yo le quiero dar al mensaje, ¿no? O puede generar
una producción de sentido distinto. Yo acá siempre doy el ejemplo, creo que no sé si se los di a ustedes, me puedo repetir al infinito, de una carta, por ejemplo, si nosotros tenemos que escribir una carta o un trabajo para la facultad, una carta quiero decir una nota institucional, o un trabajo para la facultad, o un ensayo para el TIF final de la carrera. ¿En qué tipografía lo vamos a escribir? En Arial. En Arial. Bien. ¿Arial es con serif o es sin serif? Me parece que sí. Es sin serif. Bien. ¿Por qué elegiríamos una tipografía sin serif? ¿Escribimos en Arial solo porque nos dicen o cuando no nos dicen igual vamos al Arial? Chicos, no estoy No preguntando es sobre como, no es el como inicio más del universo. legible, digamos. Es Es más legible, como que se puede legible. leer mejor, digamos. Ujú. No sé. Bueno, Por lo menos a mí. Por ejemplo, si yo lo veo en ese que es Times, no sé cuánto, Times New Roman. ahí me desconcentra un poco, como que me voy de la lectura más o menos. No sé si es algo mío o es algo Bueno, la Times así. tiene serifs, pero igual se usa dentro de la, digamos, de la producción científica. Así que, de hecho, por ejemplo, los TIFs se piden en Times. Pero bueno, puede ser, pues, a ver, cuanto menos firulete, y esto es lo menos académico que voy haciendo toda la mañana, no se dice firulete, pero digo, cuanto menos recarga o menos barroca sea una letra, ¿no? Construye esto que le pasa a la compañera, que es no tener como así disturbios en la vista, ¿no? Construye mayor claridad. Bien. Ahora, si queremos escribir, ¿es lo mismo la letra que vamos a elegir? Vieron que cuando uno va al Word tiene ahí un listado posibles de tipografías. Si uno quiere hacer una tarjeta de cumpleaños infantil, ¿qué letra va a usar? ¿Va a usar Arial? No, una que sea Además, como más cursiva. Más cursiva o más serifeada, el famoso sans serif, ¿no? ¿No hacen ustedes el ejercicio de mirar qué forma tiene cada letra, cada tipografía? A veces, porque están aburridos al pedo. Sí, yo lo he hecho. No, la verdad es que no. Bueno, les puedo pedir que hagan ese ejercicio esta tarde, en un minuto de relaxing. Una amiga me dijo esta semana que yo soy muy nerd. Debo serlo, porque yo hago todas esas cosas. De estar, bueno, mucho tiempo en la computadora y no siempre produciendo, pero por ahí diciendo, a ver, ¿qué formas tienen? Cada forma de la letra está construyendo un sentido distinto. Yo puedo hacer, a ver si puedo abrir un Word acá, cualquiera, o acá mismo, ver las tipografías en... A ver, acá, cursiva. Vieron que antes de pensar también está, bueno, negrita. Esta no sería cursiva, la que estamos viendo acá, pero si yo puedo acá, puedo pasar esto a cursiva, ¿no? Bien. Les pregunto, ¿la tapa de un diario puede estar en cursiva? No. ¿Por Poder qué? puede, pero no sé, no Sí, queda bien. poder puede, digo, lo estoy hablando de No género. llama mucho la atención. O sea, lo que busca es que genere un impacto también, ¿no? ¿Tendrá que ver solo con el impacto? Al contrario, yo te diría que si tenés 20 diarios en el kiosco de revistas y uno hace toda su tapa con cursiva, va a ser el que más llame la atención, porque se diferencia del resto. No sé si tiene que ver con eso. ¿Qué relación podemos hacer entre la elección de la tipografía como un elemento del lenguaje gráfico y el tipo de discurso de un diario? Que sería el discurso ¿qué?
Informativo. El discurso informativo. Bien, ¿qué dijimos del discurso informativo? ¿Cuál es el efecto de sentido buscado en la producción del discurso informativo? No me digan informar porque sería casi... Pero el efecto de sentido buscado. Verosimilitud y objetividad. Bien, verosimilitud sobre todo. Sí, construcción de efecto de objetividad. No es lo mismo la objetividad que la construcción de efecto de objetividad, pero sí, te lo tomo, digamos, sí. Ahora, cuando nosotros usamos cursiva, ¿no atentamos contra la búsqueda del efecto de sentido de seriedad en todo caso o de verosimilitud, como dice la compañera? Pregunto. La cursiva en todo caso no sirve, digamos, como para hacer resaltar más una frase en específico que las demás. ¿Cuál frase? La que juegue más con los intereses del medio, digamos, no sé. Para citar, ¿o no? La cita, claro, ahí está, la cursiva pone en evidencia que es otra voz dentro de un discurso, porque hay algún tema que todavía no vimos y que va a aparecer, pero que yo necesito que ustedes vayan como metiéndose en el mundo de la semiótica para familiarizarse con estos términos, que es la polifonía. En un texto hay muchas voces. Y una manera de destacar o de poner en evidencia en el lenguaje gráfico, acá, obvio, en todos los textos hay muchas voces, pero digo, los recursos formales que tiene a disposición lo audiovisual no son los mismos recursos formales que tiene a disposición lo gráfico. Entonces, las tipografías y las modalidades, o sea, negritas, cursiva yo, dan cuenta de la incorporación de otra voz. Igual no se usa mucho en el discurso periodístico. Funciona más en aquellos textos donde la función de la cita es legitimación. Por ejemplo, los textos académicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no sería lisa y llanamente plagio, robo de la voz de otro y hacerla pasar como propia. Si yo no pongo la cursiva y sigo el texto con la misma tipografía, estoy dando a entender que el que habla es el mismo. Y yo no soy barbero, o sea, tengo que dejar en claro cuándo hablo yo, el autor del texto, digamos, cuándo habla el autor y cuándo habla los autores que trae a discutir a ese texto. Y ahí, por ejemplo, la cursiva. Profe, igual también pasan las entrevistas escritas, ¿o no? Se usa muchísimo. Por lo menos yo he visto qué tipo diferencian. ¿En el la soporte tipografía. gráfico? Sí, Ah, ¿diferencian qué? Cuando habla uno y cuando habla el otro. sí. Claro, es lo que estoy diciendo. Es, a ver, una incorporación formal que pone en evidencia que al menos hay más de una voz. ¿Sí? Digo, funcionan las entrevistas, funcionan los textos académicos. Pero digo, la función es que tiene que poner en evidencia que aparece más de una voz. Bien, pero me decían, por ejemplo, que para la tapa de un diario usarían una tipografía más de palo, si quieren, que son las más sobrias, si quieren, y las serifeadas o redondeadas o cursivas van hacia las tarjetas de cumpleaños infantiles o hacia textos más informales. Y ahí vamos a otra división, si quieren, entre textos más formales y textos más informales. Por eso mi pregunta inicial de cómo escribirían o con qué tipografía escribirían una nota institucional. Como poder se puede ahora, si yo soy la directora de una institución y recibo una carta escrita en serif, ¿sí? Con la letra cursiva de una tarjetita de invitación a cumpleaños, pidiendo la exhibición de un examen, es poco serio, ¿se entiende? Construye como un sentido divergente. ¿Sí? No quiero decir que es poco serio. O sea, hay ahí como una especie de ruido en la comunicación.
¿Sí? Hay gente que sigue llegando. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, todas las elecciones formales que se hacen en un texto tienen sentidos, o sea, construyen sentidos diferentes. Repito esto porque es muy importante. Todas las elecciones formales, cuando digo formales, digo en el campo audiovisual, el lugar que pongo, donde pongo la cámara, el movimiento que elijo para la cámara, el efecto especial que elijo para esa escena, la musicalización de esa escena, en el lenguaje gráfico, la tipografía, ahora vamos a ver cuál es más, en el lenguaje radiofónico, también vamos a ver cuáles son los elementos, pero digo, las decisiones formales a la hora de producir un mensaje en cualquiera de los tres lenguajes construyen sentidos sociales diferentes. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Verón nos está pidiendo que identifiquemos y describamos los aspectos formales, porque es desde ahí donde vamos a poder decir qué tipo de sentido social construye el texto que estamos analizando. ¿Ven por qué es una metodología? Porque primero hay un método, primero tengo que identificar, luego describir y luego recién analizar. En general lo que nosotros hacemos es, nos vamos directo al análisis. Y en el análisis no somos explícitos, y eso es un problema de las ciencias sociales en general y de la comunicación en particular, que no explicita con qué anteojos está mirando lo que mira. ¿Sí? Si yo no explicito cuál es mi marco metodológico, mi metodología, o sea, mis decisiones a la hora de analizar algo, hago análisis muy generalistas que podría hacer cualquier persona. Y nosotros somos expertos en comunicación o investigadores del campo de la comunicación. No podemos decir lo mismo que diría cualquier otra persona que no está dentro de la disciplina. ¿Sí? Nosotros tenemos que construir una diferencia ahí. Por eso tenemos que ser más rigurosos. Para ser más rigurosos, bueno, conocer mejor todas estas características de los lenguajes. Bien, ¿qué otras cosas aparte de las tipografías es un elemento a tener en cuenta dentro del lenguaje gráfico? Pensemos, tenemos que juntarnos y hacer un flyer o un volante, como se llama. La tipografía es un elemento importante a tener en cuenta porque la tipografía va a decir si se trata de un evento más informal, se trata de un evento más serio. Dentro de la tipografía obviamente tengo que ver también el tema de los tamaños, ¿no? Porque las tipografías tienen formas, pero también tienen tamaños. Acá están las tipografías, ¿ves? Miren, es lo mismo esta letra, construye el mismo sentido esta letra que esta, o que esta, que es la famosa Comic Sans de las tarjetitas infantiles, o que esta, o que esta. O sea, fíjense, todas las decisiones formales de la tipografía construyen sentidos diferentes. Bien, ¿qué otra cosa deberíamos mirar a la hora de elaborar un producto en el soporte gráfico? Las imágenes también. Se me mezclaron las imágenes y ¿qué escuché ahí? No, la distribución de los elementos y los espacios que se dejan en blanco. Perfecto. Imágenes está muy bien, por supuesto. Y la distribución de los elementos es un elemento central. Si quieren ponemos los equilibrios. ¿Ustedes saben de equilibrios visuales? Algo. ¿Escucharon hablar? Bueno, porfi, ¿escucharon hablar del peso visual que puede tener? Profe, es cuando los elementos de la escena tienden a generar ese equilibrio del que estás hablando. Bien. Posicionarlo de tal manera, por ejemplo, en una entrevista, que los entrevistados estén puestos de tal manera que genere ese equilibrio. Sí, También cuando me decís pasa una entrevista, me decís qué. Porque cuando me decís una por entrevista, ejemplo, hablemos en términos de lenguaje.
No, Vos por me- ejemplo, las dos personas sentadas en cada Está extremo, bien, me estás una hablando frente a de la otra, y una Bien, mesa en el medio, entonces ahí hay un equilibrio. Si solo corremos los dos de un lado y dejamos un espacio vacío, va a generar cierto rechazo al ojo. bien. Estamos hablando de una puesta en escena audiovisual. Eso es lo que te pido, ese ejercicio. Primero decimos de dónde, ¿no? Porque si no, en una entrevista puede estar en los 3 lenguajes la entrevista, fíjense. Porque la entrevista, ¿qué es? Compañeros, compañeras, compañerites. En esta clasificación. ¿Es un lenguaje? ¿No sería un género? Es un género, gracias. Como la entrevista es un género, puede aparecer en los 3 soportes. ¿Se entiende? Entonces, por eso, no digamos entrevista, digamos. En la puesta en escena audiovisual, obviamente, como dice el compañero, necesita un equilibrio que tiene que ver con esto, con la distribución de los cuerpos para que no caiga todo el peso sobre un costado, si quieren, de la escena, ¿no? No caiga sobre un margen de la escena, ni caiga todo el peso en el otro, sino que, como dice el compañero, bueno, ponemos a uno, ponemos a otro, ponemos una mesa en el medio, digo, construimos la escena, eso también lo podemos sumar acá, ¿no? La puesta en escena, porque eso también es un rubro. Para generar equilibrios. ¿Qué pasa en el soporte gráfico y esto de la distribución de los equilibrios que decía la compañera? ¿Ustedes escucharon hablar del peso de la página izquierda y el peso de la página derecha si estuviéramos hablando de un diario o una revista? Sí. Bien. ¿Qué pasa con esas diferencias? Y normalmente se ponen las noticias más importantes o que buscan más impacto en la primera, en la tercera, en la quinta, en la séptima, en los números impares, porque cuando el lector da vuelta a la página es lo primero que ve. Bien, porque la vista tiende a ir hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, fíjense, o sea, en términos de distribución y equilibrio, siempre lo más importante va arriba respecto de abajo y más hacia la izquierda respecto a la derecha. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahí piensen en la tapa de un diario. Yo necesito, no es solamente lo que decido poner como título, también es dónde lo ubico. Y ese dónde construye sentido porque esta distribución de los pesos visuales es un componente fundamental a la hora de buscar los equilibrios de un texto gráfico. Nosotros obviamente convivimos con infinitos textos gráficos, con libros, con imágenes, con cuadros, con volantes, con revistas. Bueno, fíjense, hagan ese ejercicio también de mirar, sin mirar lo que dice, sino mirar estos componentes. ¿Qué tipografía usa? ¿Qué imágenes usa? ¿Cómo ubica lo lingüístico y la imagen, ¿no? Que son como dos sistemas distintos, dentro del mismo componente para armar un único producto, ¿no? Para que dialoguen en armonía, en equilibrio y no produzcan ruido visual. ¿Qué otra? Y es central. Profe, los Sí. colores también pueden dar importancia. Claro, ahí vamos. Colores son centrales a la hora de definir un producto gráfico. ¿Por qué? Porque el color construye identidad. El color construye, y además hay todo un sistema de significados alrededor de los colores, ¿no? Producto del uso social. Entonces, el rojo tiene que ver más con lo urgente y con lo caliente y con lo inminente, y el azul más con lo frío, con lo distante, con lo clásico. Bueno, el negro tiene que ver con lo clásico. En tiempos de redes sociales, vos la pifiás en un color, quiero decir, la pifiás. No tenés claro la identidad visual del producto que querés hacer y se pierde en la vorágine del resto de los productos similares. ¿Sí? Piensen en eso siempre, a ver, ¿qué tendría que mirar si tuviera que ser
el paquete gráfico de una marca. ¿Sí? Tengo que tomar decisiones respecto de tipografías, de tamaños, de imágenes, de equilibrios, de colores, etcétera. O sea, eso es, si quieren, parte de los elementos del lenguaje o del soporte gráfico. ¿Qué pasa con lo radiofónico? Acá hay más, pero bueno, estamos como abuelo de pájaro. Los tonos de voz, los silencios. Perfecto. Tonos, silencios. ¿Qué más? Las cortinas musicales. Cortinas. La Claro, la pausa. música sería la música como cortina. La música tiene muchas funciones en la radio, ¿no? Entonces, como cortina podría ser una. Como espacio musical es otra, ¿no? No es lo mismo la cortina que decir, bueno, voy a poner este tema y lo dejo correr todo, ¿no? La cortina es la que está como detrás de lo que estoy diciendo. Sí, que o la- acompaña. No, claro, acompaña. O, bueno, o el espacio musical, bueno, que definen, si quieren, algo que en radio se llama la artística, ¿no? También, quizás ahí, miren, ahí me parecen que están como más familiarizados. ¿Radio hicieron? Sí. Sí, Sí. claro. Bueno, cuando uno hace radio tiene que pensar en todas estas cosas, ¿no? Digo, para pensar de nuevo la identidad del producto. Uno tiene que pensar qué música va a elegir, cómo va a ser los spots de difusión del programa, y luego también las tandas, ¿no? Lo que se conocen como las tandas. Ven que cada lenguaje tiene especificidades propias. Y que yo no estoy hablando todavía, nunca hablé de lo que, digamos, del contenido, ni de qué se tratan los programas, ni nada, pero esta es una primer mirada, esta es la primer dimensión del hojaldre, las características del lenguaje o del soporte. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, profe. Joya. Fíjense que en los tonos uno puede, de hecho, como son recursos más limitados los del lenguaje radiofónico que los del audiovisual, en los tonos tengo que tratar de manejar muchos matices, porque si no se vuelve monocorde y eso atenta contra un producto que quiera competir con otro. Cuando digo matices estoy pensando en incluso animaciones, ¿no? Gente que imita, o gente que, qué sé yo, que tiene... ¿Usted qué programa de radio escuchan? Así como... ¿O qué radio escuchan en realidad? En general. Yo cada tanto escucho Vorterix. Vorterix, bien. Bueno, Vorterix tiene una identidad muy definida, ¿no? ¿Cuál dirías que es la marca registrada de Vorterix? No sé, yo como que noto que en los programas de Vorterix por ahí están como, no son tan estructurados al momento son como más desarticulados. Menos guionados. Claro, sí, yo noto eso. Bien. ¿Quién es el que habla? Boris. Boris. ¿Por qué a Boris le cuesta pensar en Vorterix? Al resto le pregunto. ¿O por qué a Boris le cuesta responderle con el pregunto de Vorterix solo pensando en Vorterix? Porque por ahí lo consume como espectador y no como analista. Bueno, eso ni hablar, eso nos pasa a todos. ¿Pero qué haría el analista? Porque que no tiene hace otro elemento de comparación. Ahí va, porque no nos olvidemos que este método funciona por comparación. Entonces, yo puedo decir algo de Vorterix en relación a la pop, ¿sí? Por ejemplo, por elegir. O puedo decir, bueno, yo escucho la radio del Destape y la tengo que comparar con Futurock. Entonces ahí puedo decir tema de los silencios, o sea, puedo hablar de las características del lenguaje, pero siempre en comparación. Si no, cuesta pensarla solo en una.
¿sí? O sea, cuesta, ¿no? Y además no funciona la metodología. Esta metodología, no lo dije al principio, pero es una metodología de análisis comparativo, ¿sí? Bueno, este es el trabajito que habrá que hacer para seguir armando este documento comunitario que estamos armando. Es decir, investigo sobre edición. ¿Qué encuentro? ¿Qué dicen los textos que hablan de edición respecto de los tipos de edición posibles que hay? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la búsqueda de metadiscursos? Bueno, ¿qué dicen los textos de la edición? Los textos, las investigaciones. ¿Qué dicen de la luz? ¿Qué tipos de luz hay? ¿Puedo identificar cuántos tipos de luz para una producción audiovisual? Habíamos dicho cenital, habíamos dicho, cenital arriba, habíamos dicho el contraluz, ¿no? Cuando la luz viene de abajo. En principio, ¿cuántos tipos de luz puedo identificar? Después vemos qué sentido produce cada una. Música, ¿qué tipo de funcionamiento de la música puedo identificar dentro de la radio, dentro de la producción audiovisual? Cada uno de estos son paquetitos que se abren. Lo mismo con el lenguaje gráfico, es decir, bueno, tipografías. ¿Cuántos tipos de tipografía hay? En grandes rasgos, no voy a decir todos los detalles de toda la tipografía, pero las más usadas, ¿sí? Bueno, con serif, sin serif, las conocidas como de palo. ¿Cuáles usan los medios gráficos, por ejemplo? ¿Cuáles usan los medios gráficos? ¿Cuáles son las revistas? ¿Y cuáles usan los volantes? Para pensar en 3 ejemplos de soporte gráfico, por ejemplo, ¿no? Y todo esto que vimos hoy, los colores, o sea, si uno analiza tapas de diario, por ejemplo, si uno eligiera esa línea de investigación, obviamente tendría que tener 2 tapas de diario y obviamente ahí los colores funcionarían como un lugar fuerte de construcción identitaria, porque no es lo mismo el rojo para Crónica que el rojo para Clarín, ¿no? O que el rojo de Clarín con el azul de La Nación, ¿no? Estamos, miren, no solo pensando en el peso de la tipografía y el tamaño de la tipografía, sino en toda la construcción de sentido alrededor del color que construye, o sea, en general, de estos es lo que más hemos hecho, ¿no? Pero digo, uno podría llegar a la conclusión de que la elección de la paleta de colores de La Nación construye un diario más equilibrado, un texto más sobrio, ¿no? Un texto, digo, si es sobrio en la imagen, también es sobrio en el pensamiento. Es un diario serio. Fíjense que si nosotros acá diferenciamos entre lo que se conoce como prensa blanca o prensa amarilla, saben que existe esa diferencia. Todos estos elementos cambian, ¿no? Son centrales. Digo, ¿cuáles serían? La pregunta acá, miren, acá el ejercicio sería, ¿cuáles son las características de la tipografía, los tamaños, las imágenes, el equilibrio y los colores en la prensa gráfica y en la prensa amarilla? ¿Me siguen? Es como bastante, o sea, lo tienen en mente, es lo mismo el tamaño que ocupa la imagen en La Nación que el que ocupa en Crónica. ¿Es el mismo tipo de imagen? La distribución, el equilibrio visual, ¿es el mismo en la prensa blanca que en la prensa amarilla? ¿Estoy hablando sola? Voy a empezar a decir cualquier cosa, a ver si ustedes se dan cuenta que sigo estando acá. ¡Hola! Hola, profe. Porfi, que si no tengo feedback, les juro que es muy difícil. Le estoy hablando un texto. Profe, Sí. puede ser que la blanca era lo que vos hablabas sobre estas reglas más formales Sí, claro. y la amarillita. Sí, ustedes por ahí conocen más, han escuchado hablar más de lo que es la prensa amarilla o el amarillismo, ¿no? Como un estilo. Sí. Pero bueno, en realidad el amarillismo se construye en oposición a lo que se conoce como la prensa blanca,
que justamente es la que carga con las características de sobriedad, de equilibrio, de moderación. Eso era la palabra que no me salía, ¿no? Son discursos más moderados, con paletas de colores más pasteles, si quieren, bueno, frente al amarillismo. Y también esto, lo blanco frente al amarillo, también lo podemos ver en el lenguaje audiovisual, en términos de... En el tipo de discurso informativo, en realidad, esto es una clasificación del discurso informativo. Miren, no lo voy a poner acá, lo voy a poner acá. ¿Por qué? Porque es una clasificación dentro del discurso informativo. Ahora, ¿cómo identifico la prensa blanca y la prensa amarilla? Necesariamente recurriendo acá, a poder describir los elementos del lenguaje gráfico, tanto en la prensa blanca como en la prensa amarilla. Pero esta clasificación funciona solo dentro del tipo de discurso informativo. Yo no digo que una película es amarilla o blanca. Si digo de un noticiero, o si digo de un diario, ¿no? No digo de una publicidad. Entonces, esta clasificación es propia del discurso informativo. Pero a esta clasificación llego por el análisis de estos elementos. ¿Queda claro? Y lo mismo en el lenguaje radiofónico. Es decir, que la tarea seguiría siendo seguir completando. Lo que les voy a pedir es que a partir de ahora, yo he visto que hay cosas que se completaron, pero que hagamos esto. Miren, yo hoy agregué esto, lo agregué hoy a la mañana del tipo de discurso informativo. ¿Quién lo dice y en qué año? ¿No? Eso sería importante. Esto es una definición de Landi. Lo que definirá el carácter político de un discurso no será solamente el hecho de que hable de política, que ese es solo el criterio semántico, sino que realiza ciertos tipos de actos transformadores de relaciones intersubjetivas, ahí ya estamos en el criterio sintáctico, y otorga un lugar a los sujetos autorizados, y esto ya es de orden, lo digo yo, enunciativo, ¿no? ¿Cuál es la posición que un discurso político otorga a los sujetos? Bueno, es una especificidad del discurso político, pero agreguemos estas cositas, porque si no, después no es que la producción de metadiscursos es así, al voleo, digo, tengo que decir, estos son los metadiscursos, este lo dijo Juan, esto lo dijo Pablo, tal día, tal hora, ¿no? O sea, es una búsqueda sistemática de bibliografía. Bien, estos son los tres tipos de soporte o lenguaje. Acá hay un cuarto tipo en realidad, pero que uno lo puede armar a partir de los otros, que es el soporte ¿cuál? ¿Digital? Claro, multimedial. Pero que donde conviven, en realidad, porque por las potencialidades, ahora vamos a ir del dispositivo ahí. En el lenguaje multimedial yo puedo hacer convivir audiovisual, gráfico y sonido. ¿Sí? Lo puedo hacer convivir en digamos, esto es una especie de un sincretismo de los tres, un lugar donde están los tres. ¿Por qué? Porque lo habilita el dispositivo. A eso vamos a ir después. ¿Sí? Ahí es como importante que cada parte, haga el sistema, porque si no, hablas de cosas diferentes. Claro, cada parte del sistema, pero no entiendo. En los cuatro lenguajes, todas las partes tienen que hacer el sistema. Pero digo, si tenés un multimedial, como que cada uno comparta cierta estética, que se note que hablamos de lo mismo. Sí, claro, obvio. Acá podemos poner como ejemplo de análisis los portales digitales, que en realidad es discurso informativo, ¿no? Tipo de discurso informativo en soporte multimedial. ¿Sí? En general si acá analizamos tapas de diarios, son ejemplos, ¿no? De trabajos anteriores que han hecho otras cortes antes que ustedes. Tapas anteriores, tapas de diarios. En multimedial analizamos portales digitales. También podrían ser un montón de otras cosas. Ustedes en eso todavía tienen libertad para elegir.
Bueno, los tipos discursivos son los que fuimos viendo. Repito solamente que es importante que sigamos completándolos, pero teniendo en cuenta esto de quién dice qué, pues si no, no sabemos de dónde sacamos lo que decimos. Y acá hoy Juana decía, bueno, no me queda claro todavía la diferencia entre discurso ficcional y discurso de entretenimiento. Ahí te digo una cosa, Juana, es importante que sigamos buscando porque obviamente no es tan clara la diferencia como con discurso político y discurso publicitario, pero hay algo del tipo de discurso de entretenimiento distinto en la estructura. Y yo acá, de vuelta, se los voy a resaltar, porque hoy pensaba, nadie me habló todavía en los tipos de discurso de la estructura. Decir, por ejemplo, el reality sería un tipo de discurso de entretenimiento. MasterChef no es una serie de Netflix. ¿Sí? A ver, ¿qué sería entretenimiento? Ejemplos de entretenimiento. Ahí ya dije yo uno. El stand-up. El stand-up es un espectáculo, sí. ¿Está mediatizado? ¿Cómo, profe? No entendí. Si es de los medios masivos de comunicación, porque también, de vuelta, Verón analiza productos mediatizados, es decir, de los medios masivos de comunicación. ¿Está mediatizado el Si stand-up? consideramos, Para mí que sí. si consideramos Netflix, por ejemplo, un medio masivo de comunicación, sí, porque hay mucho contenido de stand-up, por ejemplo, ahí en la ¿sí? plataforma. Ah, no vi ninguno. Sí. Yo recuerdo un programa que había los sábados a la noche de stand-up. ¿Qué pasa con el stand-up? Stand-up es un género, ¿no? Eso estamos claros. ¿Sí? Sí. Sí. Bien, es un género que tiene Sí, características. Bueno, es unipersonal, habla de en general de cosas de la vida cotidiana, ¿no? Siempre busca el remate, eso es central, eso es parte de la estructura. Yo los toco con el dedo como si me vieran. Parte de la estructura, ¿no? De la estructura narrativa. O sea, ¿cuál sería la estructura narrativa del stand-up? ¿Cuál sería la estructura narrativa de los distintos géneros que forman parte del discurso de entretenimiento? O que pueden incluirse dentro del discurso de entretenimiento. Ahora bien, como está pensado para un dispositivo teatral, el stand-up en particular, la televisación del stand-up es rara. O sea, es como ahora, con la pandemia, el streaming de teatro. ¿Ustedes vieron obras de teatro por streaming ahora? ¿Alguna vez? ¿En este año y medio? No. No. No, por streaming no. No. ¿Por qué no verían streaming? ¿Por qué no verían teatro por streaming? Yo directamente no veía teatro antes presencial y entonces ahora, ahora tampoco. Bueno, lo mismo que les digo siempre, ¿no? Hay que ver todas las películas, ver todas las obras de teatro, leer todos los diarios. Hay que empaparse de discursos. No tienen que ver con que me gusta o no me gusta. Soy un investigador de la comunicación. Tengo que ver todo aquello, incluso lo que no me gusta, con más razón lo que no me gusta. Más razón lo que no me gusta. ¿Por qué los que alguna vez vieron teatro no verían teatro por streaming? ¿O cuál es la resistencia en general a mirar teatro por streaming? Para mí tiene que ver, yo sí miré algunas obras por streaming, pero me parece que tiene que ver con todo el intercambio que se produce en lo presencial a nivel visual, incluso cómo te entras, si se quiere, esa obra y eso que vos estás consumiendo, que no pasa con el streaming. Bien. ¿Qué pasa en el teatro que no pasa en el streaming y cómo lo está resolviendo la vida en pandemia? O sea, es tu tema, daría una clase entera de esto. Pero a ver, ¿dónde ubicarías esto que decís de el intercambio? ¿Lo ubicarías en la zona del lenguaje? ¿Lo ubicarías en la zona del tipo de discurso? ¿Lo ubicarías en la zona del dispositivo, del género o del estilo? No, del lenguaje, lo relacionaba con lo que hablábamos recién en cuanto
a la posición de las personas al momento de consumir eso incluso. Bueno, Me pasa mira, desde lo mismo de mira lo estar que te en marco acá. Mira lo que te marco acá. Cuando vos estás hablando de las personas que consumen un tipo de discurso, estás hablando de la práctica social que habilita. Estamos ya en el orden del dispositivo. Bien. Digo, te traje a colación justamente porque es importante, porque abrimos en las zonas dispositivo. El dispositivo, la definición, si quieren, dispositivo, es la del soporte más la práctica social que habilita. ¿Está hablando alguien más? Antes del teatro por streaming. ¿Qué pasa con el teatro por streaming? No, yo creo que también se pierde lo colectivo que tiene el teatro, porque sobre todo en una comedia, por ejemplo, uno no se ríe de la misma manera cuando está solo que cuando está con gente alrededor que se está riendo también. Por ejemplo, eso es bueno. También lo incorporaría dentro del orden de la práctica social. Pero además hay otra cosa, que es que el teatro, como intercambio discursivo, son cuerpos con cuerpos. Y hay algo que ninguno de los tres lenguajes o los cuatro que mencionamos, o sea, todos están reconstruyendo corporeidad acá, pero son imágenes. ¿Sí? Y en el teatro no es imagen, es movimiento, cuerpo, olor. ¿Sí? O sea, también es visual, pero no es lo único ni es lo más importante, quizás. ¿Cómo se está resolviendo? Digo, ¿por qué siempre resistimos al teatro por streaming? Porque históricamente la cámara se ponía en un lugar muy choto para el teatro, que era adelante, como una especie de la grabación fija, la cámara fija con trípode, porque una obra de teatro no se puede grabar en movimiento, pero fija con trípode y central, como si solamente estuviéramos mostrando eso que pasa en el escenario. Y yo, si quieren, les voy a pasar. No puedo porque me la mandaron por privado. Pero bueno, el otro día vi una obra de teatro por streaming en esta época, pensada y producida en esta época, en este escenario de pandemia, donde obviamente tienen que reemplazar con funciones del lenguaje audiovisual todo lo que en el teatro se pierde. Porque si no, los actores de teatro se van a quedar sin trabajo para siempre, ¿no? Si seguimos aislados. Entonces tienen que trabajar con mucha variedad de cámaras, con muchísimo zoom. ¿Por qué? Porque hay movimientos muy chiquitos en el teatro, hay gestualidades muy chiquitas en los rostros de los actores, que si se pierden, cambia el sentido de la obra, ¿no? Entonces tienen que trabajar permanentemente, por lo menos con 2 cámaras, y que constantemente uno vaya viendo el detalle y el ángulo del detalle y el ángulo general, el ángulo de detalle y el ángulo general. ¿Por qué? Porque también aparece de nuevo el tema de los equilibrios de los cuerpos y demás. Está costando, no es fácil hacer teatro por streaming, producir teatro por streaming, justamente porque el dispositivo teatro implica la presencia del otro ahí, el calor del otro ahí. Y eso es lo que desaparece en términos de pandemia. Pero bueno, nos fuimos justamente a uno de los géneros más complicados del stand-up. No sé por qué surgió el stand-up. Porque estábamos hablando del tipo de discurso de entretenimiento. Pero, a ver, televisión abierta, amigues. Televisión abierta. El tipo de discurso de entretenimiento fundamentalmente está en televisión abierta. Tienen que mirar televisión abierta. Es canales de aire, TV Pública, el 13, el 11, no sé, yo sé que no es lo más lindo, pero ahí tienen que ir, porque eso es lo masivo, eso es lo que está mirando la gente, La televisión no murió, para nada, al contrario, está más viva que nunca. Y ahí entonces, fíjense los números de rating. ¿Cuánto está midiendo MasterChef? ¿Cuánto miden los programas de entretenimiento? ¿Cuánto mide Pasapalabra? ¿Alguien mira Pasapalabra? Yo. Tímidamente aparece del fondo alguien que dice yo. Yo lo miraba hace un montón. Bueno, Pasapalabra sigue existiendo y además es uno de los programas de entretenimiento
más exitosos, porque justo por su perduración en el tiempo, y además exportado en otros países y demás. Bien, características de estructura de pasapalabra. De estructura, ¿eh? Y partamos que tiene un presentador que Bien. va coordinando todo lo que pasa en el aire. Ujú. Muy bien. Tiene Eso, los invitados también. bien. Entonces, Los ahí invitados podemos, también. o sea, invitados guión participantes, ¿no? Mm. Yo hablaría ahí Sí, de además, participantes. Bueno, fíjense que eso dentro se de los repite en invitados, todos los en todos los programas de perdón, entretenimiento. Siempre hay un presentador, siempre hay participantes. ¿Sí? Sí, que dentro de los invitados hay famosos. bien. Creo que también para que llame un poco más la atención o Puede haber no sé, famosos eso o es lo puede que haber supongo, gente más puede ser. común. Digo, el gran rey del entretenimiento hoy es Guido Kafka. ¿Sí? En la televisión abierta. ¿Ven a Guido Kafka? No. Sí. Sí. Hay que mirar Guido Kafka. Muy bien. Guido Kafka es un gran a ver cómo es, espécimen del tipo de discursivo de entretenimiento. Un gran ejemplo, digo, porque maneja con mucha habilidad la estructura de un programa de entretenimientos. Y entonces justamente tiene participantes famosos o conocidos por muchos y participantes menos conocidos. ¿Qué más tiene la estructura del discurso de entretenimiento? Puede ser que también tienen público, que siempre están atrás, ¿no? Por ahí casi nunca los muestran, pero yo me acuerdo de la mayoría de los que veía, siempre hay un público atrás. ¿Cuáles estás pensando? Ay, a ver en cuál. Hace un montón igual que no veo ya los programas, pero Tienen que mirar televisión estaba abierta. estaba pensando también, porque justo vi una noticia de una cantante de acá que fue a cantar en un programa de Jimmy Fallon, que es Yankee. Ese programa, por ejemplo, tiene público. Claro, pero el discurso, bueno, bien. El de Marley acá también. El de Sí, Marley tiene también. público, El de bien, Marley. se ve. Santiago del Moro hasta hacía poco hacía otro programa de preguntas y respuestas, también de entretenimiento de juegos, tenía público. Y es más, un público interactivo que tocaba botones, ¿se acuerdan? Y podía contestar por el participante, podía ayudar al de participante. ¿Se acuerdan de ese programa? Sí. O sea, hay ¿Se una puede voz en el hablar? fondo que ve mucha tele abierta y no se anima a decirlo. Sí, así a viva voz, sí. Entonces algunos tienen público y en general el público interactúa con los participantes. Cuando hay público, es público que interactúa con los participantes. Piensen en los grandes hitos del discurso de programas de entretenimiento que es Julián Weich, en la década, sí, principios del 2000, fines de los 90. Feliz Domingo. ¿Sí? Piensen en eso. Después, hoy tenemos Masterchef, tenemos todos los reality, todos los programas de preguntas y respuestas, desde el de Robertito en la TV pública, hasta el de Darío Barassi, que creo que también está en la TV pública. Bueno, el de Marley, que también hoy también es uno de los principales referentes del discurso de entretenimiento, Guido Kafka. Fíjense, hay ahí diferencias en términos de estructura de discurso respecto al discurso ficcional. Sí, Sí. respecto al discurso ficción, sí. ¿Te queda más claro, Juana? Sí, sí. Joya. ¿Por Es qué? más Porque fácil. el discurso ficcional uno puede hacer incorporar un montón de otros recursos y bueno, y además el programa del entretenimiento, que es la gran diferencia que tiene con la ficción, entretiene ¿cómo? En términos temporales.
¿Cómo, profe? No entendí. En términos Yo tampoco. temporales. A ver, el discurso de ficción no respeta, no tiene un lugar de referencia, o no construye un lugar de referencialidad con el aquí y ahora del afuera. ¿Sí? O sea, es un sistema cerrado, si quieren. Trabaja para adentro, construye la historia para adentro. Digo, a ver, el discurso ficcional no mira a cámara, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sistema cerrado, donde no trabaja en función de un referente externo. El discurso del entretenimiento, en términos temporales, trabaja en el aquí y ahora. ¿Sí? Hay referencia externa. De hecho, los participantes traen referencias externas, los comentarios de los presentadores hacen referencia al contexto externo, el presentador mira a cámara, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Sí, ahí creo que quedó re claro, profe. Profe, Sí. uno de los recursos de los programas de entretenimiento puede ser también el uso de los silencios y todo como para generar suspenso. Típico. Y yo ahí ya me voy de mambo porque estoy avanzando 42 clases. Pero eso es un rasgo retórico, lo que acabas de decir. ¿Sí? Es en todos los programas de entretenimiento, antes de decir el ganador, se construye el misterio o la expectativa, ¿no? Se construye la Y te ponen expectativa. 80 propagandas. Viene el corte, forma parte de la estrategia de la construcción de la expectativa. Guido Kafka maneja muy bien, ¿no?, la construcción de la expectativa. Y eso es un rasgo retórico del discurso del entretenimiento. Pero bueno, yo quería avanzar hoy con la consigna y se nos está yendo de mambo el tiempo. Pero una cosa. Llegamos hasta dispositivo. Acá les puse el ejemplo para ya empezar a hablar de género y estilo, pero con que lleguemos a este dispositivo estamos bien por ahora. Esto es el blog de la cátedra. Entraron ya acá. Están los textos del módulo 1, del módulo 2. Se ve el drive, profe, ¿eh? Ah, Sí, se ve solamente el drive, no estás mostrando otra cosa. se ve el drive. Entonces voy a interrumpir el drive. Voy a Ahí va. volver al Meet y voy a compartirles. Yo quería todo, quería que me saltara de una presentación a otra. A ver. Ahí estamos. Ahora sí ven el blog. Sí, ahora sí se ve. Perfecto. Acá está, digamos en formato de blog, justamente, todos los módulos y demás. Acá van a encontrar en la pestaña Trabajo Final. Ahí. Entramos. La consigna de trabajo final dice 2019, pero es la misma para ahora. Fíjense, esto es lo que ustedes tienen en el PowerPoint. Lo vamos a retomar la clase que viene, pero para que la vayan leyendo. Nosotros tenemos un objetivo general en el trabajo final, que es la aproximación a la aplicación de la metodología de análisis y discursos sociales propuesta por el Liceo Verón. Ninguna más. No tenemos otro objetivo, ¿sí? No, que mi objetivo es ver si Guido Kafka es mejor que del Moro. No, todo eso no. La aproximación a la aplicación de una metodología. O sea, este objetivo está igual, va a ser el mismo para todos los trabajos que ustedes hagan. El trabajo de Daniel, el trabajo de Oriana, el trabajo de Valentina, todos tienen que tener el mismo trabajo, el mismo objetivo. Los específicos también. Cuando vamos a proceso de análisis ya cambia. Fíjense que es abordar el análisis comparativo de una muestra seleccionada. La semana que viene vamos a elegir, y quiero que ya lo vayan pensando, ¿qué lenguaje? ¿Qué tipo discursivo? ¿Qué dispositivo? ¿Y qué género vamos a trabajar todos? Toda la comisión.
¿Será por votación democrática? ¿Será por tensión, pelea? ¿Por gustos? No sé, X variable. Pero nosotros ya tenemos que decidir qué lenguaje, sobre qué dispositivo, sobre qué tipo discursivo vamos a empezar a encarar la búsqueda de la muestra. Y lo que va a ser particular en cada uno es justamente la muestra. ¿Sí? Entonces, supónganse, elegimos lenguaje audiovisual, tipo discursivo de entretenimiento, tengo que elegir al menos 2. Bueno, la tengo a Juana ahí a Male la tengo en la visión. Bueno, Male va a elegir, supónganse, Masterchef y el premio de la cocina. ¿Sí? Estoy diciendo. ¿Elegimos discurso informativo en gráfica? Bueno, La Nación, Clarín. La Nación, página 12. Clarín, Crónica. ¿Elegimos discurso ficcional? 3 películas. ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Por qué me entran en la variable? ¿No? Policial, elegimos Arma Mortal, Tiempo de Valientes y una más. Entonces, lo que va a tener la especificidad de cada uno de ustedes, la identidad de cada uno de ustedes, es la selección de la muestra y el análisis, obviamente, que hagan de esa muestra. Pero luego, todo lo anterior, como es común, lo construimos entre todos. ¿Sí? Sobre todo la primera parte de nuestros discursos. Les pido, por favor, que para la semana que viene se descarguen la consigna del trabajo y se la lean a conciencia. A conciencia, o sea, papelitos, si la pueden imprimir. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando dice esto, ¿cómo es? ¿Por qué? Porque tiene una parte de, si quieren, de todo lo que debería tener, digamos, de objetivo, de análisis, y después tiene toda una parte de estructura, o sea, cómo tienen que estructurarse los trabajos. ¿Sí? ¿Qué tiene que aparecer primero? ¿Qué tiene que aparecer después? ¿Qué tiene que aparecer después? La parte más distintiva de todos va a ser el lugar del estilo. Digo, ahí es donde yo voy a leer 30 trabajos de estilo diferentes. Pero al principio van a ser bastante iguales. Por eso estamos trabajando en esta zona común todavía, en la zona del principio del trabajo final. Se descargan esto y siguen trabajando en función de la clase de hoy en el Drive. En el Drive. Así, ese Drive empieza a ser cada vez más un documento común, documento que estamos armando entre todos, un documento donde todos ponemos, aunque después no vayamos, aunque después no me sirva, o sea, no importa, lo armamos entre todos, esto es colectivo. Entonces, a mí me interesa más el discurso informativo. Bueno, voy a buscar el discurso informativo y le voy a agregar todo acá, todo acá. Listo, y después pongo quién lo dijo y en qué lugar, ¿no? La referencia bibliográfica. ¿Quedamos así? Oh, ¿dónde están? ¿Dónde están? Todo claro. Sí, profe. Mis amigues. Bueno, 5 minutitos nomás, porque debo tener a los chicos del práctico colgados. Y nos vemos en el práctico. Y cambiamos absolutamente de tema. Vamos a hablar del formalismo ruso y Voloshinov. ¿Vale? No, bueno, Sí. un cambio rotundo de tema, ¿no? Sí, bueno, es así, el teórico de cultura. Bueno, chicos, nos vemos el jueves que viene. Gracias, profe. A las 10 y nos metemos de lleno con la pauta, ¿no? Con esto. Téngansela descargadita y leída, porfi. ¿Vale? Dale. Bueno, Nos vemos, profe. nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Hasta la semana que viene.